Bueno, bienvenidos sean a el video de embriología con Joshua. Hoy vamos a explicar el desarrollo del aparato respiratorio. Empezamos. Bueno, el desarrollo del aparato respiratorio es un proceso secuencial que comienza con la formación de un divertículo en el intestino anterior y culmina con la creación de la compleja unidad alveolocapilar necesaria para la respiración extrauterina. Su desarrollo se divide en etapas embriológicas y etapas fetales. Bueno, empezamos con el origen embriológico e inicio del desarrollo en la semana 4. Bueno, el sistema respiratorio tiene un origen dual. Esto siendo el epitelio de revestimiento y glándulas que derivan del endodermo del intestino anterior, y el segundo siendo cartílagos, músculo liso y tejido conectivo, que derivan del mesénquima esplácnico, que rodea el intestino anterior. El proceso inicia alrededor del día 26 con los siguientes eventos clave. El surco laringotraqueal, que aparece como un surco longitudinal en el piso de la parte caudal. Luego tenemos al divertículo laringotraqueal. Este surco se vagina ventralmente para formar un divertículo que es el primordio de todo el sistema respiratorio. El divertículo se ubica ventral al intestino anterior, que se convertirá en el esófago. El tercer evento sería el tabique traqueoesofágico, ya que sirve para separar las vías digestivas y respiratoria. Se forman unos pliegues o rebordes traqueoesofágicos a lo largo de los lados del divertículo, estos formando el tabique traqueoesofágico. A lo largo de los lados del divertículo, estos rebordes crecen en dirección medial y finalmente se fusionan, formando el tabique traqueoesofágico. Este tabique divide el tubo original en una porción dorsal, que sería el esófago, y una porción ventral, que sería la laringe, la tráquea y los pulmones. La formación incompleta o desviada de este tabique es la causa de las fístulas traqueoesofágicas. De ahí seguimos con el desarrollo de las estructuras específicas. Como primero tenemos el desarrollo de la laringe, que es la entrada del divertículo laringotraqueal, se convierte en la glotis. El mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo prolifera y forma los cartílados aritenoides y el cartílago cricoides, dando a la glotis su forma característica de T. El epitelio laríngeo prolifera rápidamente, provocando una oclusión temporal de la luz laríngea. Posteriormente se produce una recanalización por apoptosis, formando la luz laríngea definitiva y dando lugar a las cuerdas vocales verdaderas y falsas. De ahí tenemos el desarrollo de la tráquea, bronquios y pulmones. Bueno, el extremo caudal del divertículo laringotraqueal forma la tráquea. El extremo dorsal de la tráquea se expande para formar el esboce pulmonar, que pronto se divide en los esboces pulmonares derecho e izquierdo. Aquí. El esboce derecho es más grande y se orienta más verticalmente, lo que explica la mayor incidencia de aspiración de cuerpos extraños en el bronquio principal derecho. Los esboces pulmonares se invaginan en la cavidad celómica, revestidos por el mesodermo esplácnico, que formará la pleura visceral. La pared corporal formará la pleura parietal. De ahí pasamos con el desarrollo pulmonar ya formado. El desarrollo pulmonar es continuo y se superpone, pero se divide en etapas para su estudio. Como primera etapa tenemos la pseudoglandular, que va de la semana 5 a la 17, que es cuando los pulmones se asemejan a una glándula exócrina. Ocurre la arborización o ramificación del árbol respiratorio por un proceso controlado de interacciones epitelio-mesénquima. Al final de esta etapa se han formado todos los bronquiolos terminales, que son las vías aéreas de conducción. Sin embargo, no es posible el intercambio gaseoso. Como segunda etapa tenemos la etapa canalicular, que va de la semana 16 a 25. Esta etapa se superpone con la pseudoglandular.
Cada bronquiolo terminal se divide para dar origen a dos o a más bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen en conductos alveolares. El epitelio se vuelve más delgado y ocurre una vascularización masiva del mesénquima con los capilares sanguíneos, estableciendo un contacto cercano con el epitelio cuboidal en desarrollo. Hacia el final de esta etapa, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares están revestidos principalmente por células cúbicas bajas, que estas se terminan siendo las precursoras de los neumocitos. Como tercera etapa tenemos la etapa sacular, que va de la semana 24 hasta el nacimiento. En esta etapa se forman los sacos alveolares terminales o sacos primitivos a partir de los conductos alveolares. Los capilares sanguíneos se organizan en redes alrededor de los sacos, estableciendo una barrera aire-sangre rudimentaria, capaz de un intercambio gaseoso limitado. Aquí ya podemos hacer un intercambio de gases. Se produce un evento crucial, que sería la diferenciación celular en los sacos terminales, que aparecen los dos tipos de neumocitos, los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Bueno, los neumocitos tipo 1 son células escamosas delgadas, a través de las cuales ocurre el intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2 son células secretoras que producen surfactante pulmonar. El surfactante, una mezcla de fosfolípidos y proteínas, comienza a ser secretado alrededor de la semana 26 a la 28. Su función es reducir la tensión superficial en la interfaz aire-líquido, proviniendo del colapso alveolar al final de la expiración. Su función es reducir la tensión superficial en la interfaz aire-líquido, previniendo el colapso alveolar al final de la expiración. Luego, como última etapa, tenemos la etapa alveolar, que va de la semana 32 hasta la niñez temprana, que son los 8 años. Bueno, aquí se va a dividir en varias partes. Lo vamos a poner como fase fetal tardía, que es donde los sacos alveolares primitivos se subdividen en alvéolos verdaderos mediante la formación de tabiques secundarios o septos. Este proceso aumenta enormemente la superficie de intercambio gaseoso. Luego tenemos la fase postnatal, que es el desarrollo alveolar, continúa de forma acelerada después del nacimiento. Aproximadamente 1/6 de los alvéolos están presentes al nacer. La mayoría se forman en los primeros 3 a 6 meses de vida. La mayoría se forman aproximadamente en los primeros 3 o 6 meses de vida. El número de alvéolos sigue aumentando hasta los 8 años aproximadamente. Y los alvéolos se hacen más delgados y los capilares se proyectan de manera más prominente en los espacios alveolares, madurando la unidad del intercambio gaseoso. Ahora, para finalizar, hablaremos un poco de las malformaciones congénitas comunes. Como primera tenemos la fístula traqueoesofágica, FTE, y artresia esofágica. Bueno, esta es la malformación más común del tracto respiratorio superior. Resulta de una formación incompleta o desviación del tabique traqueoesofágico. Existen varios tipos, pero la más frecuente es la artresia esofágica con fístula, donde el esófago proximal termina en un saco ciego y el esófago distal se comunica con la tráquea. Y ahí tenemos la artresia laríngea, que es la oclusión completa de la laringe. Impide que el líquido amniótico entre y salga de los pulmones, lo que interfiere con su desarrollo normal y resulta en hipoplasia pulmonar. Otro de los más comunes es la hernia diafragmática congénita, que es un defecto posterolateral en el diafragma. Hernia de Bock-Dalek, para generalmente izquierdo, serían otros nombres, que permite el paso de las
asas intestinales del tórax. Esto comprime los pulmones en desarrollo, causando hipoplasia pulmonar de seriedad radial. Hola, soy un embrioncito que viene a terminar el vídeo no sin antes decirles los genes que participan en este proceso. Los más importantes son los genes HOX y los SSH, estos regulan la comunicación con el epitelio y la organización del cuerpo.